Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Škoda Superb 2. No tiene sentido contar con una doble galvanización y un ZZZ diferente en el número de carrocería. Si la pintura está dañada, se destruye con bastante rapidez, pero los coches en general están bien pintados. Solo un ojo experimentado notará en un coche de más de 5 años marcas de corrosión en el borde inferior de las puertas, en los lugares donde los maleteros y los parachoques tocan la carrocería. Los problemas son mayores en los automóviles en los que las piezas adheridas se retiran con frecuencia, los espacios son muy pequeños y una infracción mínima provoca un mayor contacto y daños en la pintura. Y los parachoques deben retirarse incluso en automóviles que no han estado involucrados en un accidente. Por ejemplo, el parachoques trasero alberga muchos componentes del sensor de estacionamiento, el parachoques delantero se retira para mantenimiento. Es paradójico, pero cierto, los automóviles después de un accidente con piezas pintadas generalmente no presentan corrosión en estos lugares, la capa de pintura después de la reparación, si hablamos de un trabajo de alta calidad, suele ser más gruesa y no se desgasta tan rápidamente. Los guardabarros traseros corren un riesgo especial, son largos y el parachoques trasero es muy largo y pesado. Una capa especial de problemas la crea la complicada puerta trasera Twin Door. Su mazo de cables, cerradura y cierrapuertas con sensores crean periódicamente dificultades a sus propietarios. Un cierre incompleto, una luz en el maletero encendida constantemente o simplemente un fallo de cerradura son bastante comunes. El precio de la decisión correcta es bastante alto y, por eso, aquí florece la agricultura colectiva. En lugar de microinterruptores averiados, se instalan unos separados en la cerradura y en el cierre, lo que interfiere con el cableado. El cableado en sí se ha vuelto a cablear muchas veces, el arnés entre la puerta y la carrocería a veces se desgasta ya en el tercer año de vida del automóvil. Sin embargo, esto rara vez conduce a fallos fatales. Por lo general, todos los problemas se limitan a un cierre incompleto de la tapa. La plataforma sobre la que se fabrica el Superb no es sencilla en términos de electrónica. Cableado con Buscan, muchas unidades electrónicas y con una calidad de fabricación de los arneses muy baja. Incluso en automóviles relativamente nuevos puede haber problemas con el cableado de las puertas. Si falla el arnés de la puerta del conductor, no solo dejarán de funcionar los elevalunas eléctricos, sino también los airbags laterales. Y si el mazo de cables debajo del panel de instrumentos está roto, es posible que se pierda la alimentación a la ECU, lo que provocará una falla total del automóvil. En general, el circuito de alimentación de las unidades es bastante complejo, varios buses de alimentación no dependen entre sí, y si falla al menos uno, no habrá arranque. En este caso, el problema puede estar oculto en un punto que a primera vista está fuera de toda sospecha, por ejemplo, en una parte fija debajo del panel o cerca de la unidad de conmutación. También se producen fallos de comunicación a través del Buscan, nuevamente, debido al cableado de las unidades. En general, existe la posibilidad de que se produzca una avería grave del sistema y, si surgen problemas, necesitará un muy buen electricista que sepa leer bien los diagramas y comprenda su trabajo. Y un pequeño problema puede provocar una sustitución muy costosa del mazo de cables o una enorme cantidad de agricultura colectiva. Evite esto último a toda costa. Hay ejemplos en los que no es posible arrancar el coche por completo durante meses después de una intervención de este tipo, se requiere un trabajo minucioso para comprobar todos los sistemas. Los fallos del sistema multimedia son comunes, especialmente con Bolero, pero los demás tampoco están exentos de fallos. La mitad de los problemas, nuevamente, son causados por el firmware y otras intervenciones, pero a menudo todo termina con el reemplazo del conjunto del cabezal. El cableado de la puerta trasera y del parachoques trasero es un problema aparte, donde surgen dificultades con especial frecuencia. Debajo del capó hay menos problemas con el cableado, conectores bastante confiables y un aislamiento fuerte causan un mínimo de problemas. Sin embargo, los sensores del motor están en riesgo. Aquí hay un sensor de temperatura del aire de admisión separado, y la ubicación se eligió con mucho éxito,
está constantemente obstruido con aceite del sistema de ventilación y muestra quién sabe qué. El sensor de presión de aceite falla muy a menudo, los sensores de temperatura del refrigerante mienten. La válvula de mariposa suele fallar a más de 100 millas, justo antes del final de la garantía. En general, el cableado eléctrico debe revisarse cuidadosamente y es más probable que falle, sobre todo debido a la calidad del cableado. El sistema de frenos de los coches es fiable y económico. Si no atormenta la unidad de control ABS con el firmware izquierdo, entonces solo hay un problema: la liberación excesiva de los frenos en los baches y, a su vez, en el firmware hasta 2013 inclusive. La mecánica de frenos es fiable, los tubos aún no se han podrido y los sensores del sistema ABS están en buenos lugares. Se produce una agricultura colectiva con la instalación de discos y pinzas de freno más potentes. Esto en sí mismo no da miedo. Generalmente los componentes son del constructor, un conjunto de componentes de la plataforma PQ35, y todo funciona bien. Pero tal ajuste, por regla general, indica que el motor también tiene chips y los chips son diferentes. Por cierto, si algo suena o raspa en la suspensión, preste atención a las fijaciones de los protectores antipolvo, muy a menudo se rompen en los puntos de montaje. La dirección aquí es eléctrica, casi ejemplar, está bien ajustada y es fiable. Los principales problemas surgen, qué sorpresa, con el mazo de cables, vigilar los contactos, evitar oxidación y daños en los conectores. El kilometraje de los tirantes y los extremos depende principalmente del estilo de conducción y del ancho de los neumáticos, pero normalmente hasta 80.000 kilómetros no es motivo de preocupación. Los colgantes también son muy agradables. El puntal McPherson en la parte delantera en el caso de una suspensión con un paquete para carreteras en mal estado, RPD, resiste perfectamente nuestras direcciones, excepto que los soportes del puntal son bastante débiles. En los automóviles con bastidor auxiliar delantero de acero, principalmente antes de 2009, los bloques silenciosos traseros de los brazos de suspensión delanteros pueden causar chirridos desde el principio, pero la pieza en sí es económica. Si el bastidor auxiliar es de aluminio, los bloques silenciosos son más fiables, pero notablemente más caros. La suspensión trasera está ligeramente reforzada y soporta bien el peso del coche. La vida útil de la mayoría de los componentes de la suspensión es de más de 50.000 kilómetros, excepto que los puntales estabilizadores duran menos, pero es un consumible. Después de 50 a 60.000 kilómetros, se puede esperar que los soportes de los puntales delanteros se hundan, se reemplacen los brazos de soporte traseros y se revise la suspensión trasera. Si los amortiguadores y los resortes son del KPPD, lo más probable es que duren aún más, y si se instalan los europeos, pero sin botas adicionales, los amortiguadores ya se reducirán considerablemente. Al instalar una suspensión europea, muchas personas cambian los resortes por les Hofors y dejan los amortiguadores viejos. El resultado es que el coche se vuelve incluso más bajo y rígido que los modelos Euro estándar. No para todos. Al instalar el Salon Plug trasero de palanca en forma de L del Audi S3, el coche comienza a girar aún más bruscamente, pero las vibraciones y el ruido en la cabina aumentan significativamente, hasta un nivel claramente superior al cómodo. Los accionamientos y cajas mecánicas en general no causan ningún problema particular. Con una salvedad, si la operación se desarrolla en calma. Por lo general, un motor turbo provoca un estilo de conducción bastante activo y mucho menos la posibilidad de tuning. En este caso, están en riesgo tanto el volante bimasa de los motores 1.8 y 2.0 como el diferencial de la transmisión manual. Si el volante golpea, es hora de repararlo o reemplazarlo por uno nuevo. Puedes llevar uno nuevo con uno estándar, o puedes comprar un kit de embrague más confiable del motor VR6 y un volante personalizado de Brice, aunque su precio parece un poco elevado. La última opción la necesitan principalmente aquellos cuyo motor está siendo sometido a una afinación seria. Puede prolongar la vida útil del diferencial solo cambiando el aceite en la caja a tiempo y escuchando las cajas en un elevador,
Cuando gira las ruedas con la mano con el automóvil parado y la marcha en marcha, no debe haber sacudidas o atascarse, y si arranca el motor y hace girar las ruedas, la unidad no debería hacer ningún ruido extraño. Por cierto, la técnica también es excelente para DSG DQ200 y DQ250, su diferencial también es débil y en él también caen muchos productos de desgaste de la caja de cambios. La tracción delantera con potentes motores 2.0 TSI y 3.6 FSI tienen una vida útil relativamente corta y, a menudo, es necesario sustituirlas después de 100.000 kilómetros. Al ajustar 1.8 e incluso 1.4, el efecto es el mismo. Y las botas de conducción no son particularmente duraderas, es necesario revisarlas en cada mantenimiento. Pero durante el funcionamiento normal el recurso es siempre grande. Una pieza similar en un Passat suele tener una vida útil de más de 250 a 300.000 kilómetros. Las transmisiones con tracción total no destacan por nada especial en términos de mantenimiento, excepto que el aceite en el acoplamiento al DEX debe cambiarse cada 40 a 60.000 kilómetros, y el cableado del acoplamiento debe revisarse periódicamente, revisando los sellos de todos conectores, especialmente después de conducir a través de charcos profundos. En las versiones muy afinadas también hay problemas con la caja de cambios trasera y las transmisiones, pero hay pocas estadísticas. Además, la tracción total estándar solo estaba disponible en los autos con 3.6, de los cuales hay muy pocos, y como opción era ordenado para motores 1.8 y 2.0, y obviamente no para ir a la iglesia los domingos, difícilmente hubiera sucedido sin un buen recocido. Con la transmisión automática todo es más complicado. Hasta 2010, las variantes más populares con motores 1.8 estaban equipadas con el muy problemático DSG-7, también conocido como DQ200. Rara vez se encuentra en automóviles importados con motor 1.4, no vendimos dicha configuración. De 2010 a 2013 se instaló una transmisión automática Aisin TF60SC casi exitosa, a la que solo se le puede criticar su deficiente sistema de refrigeración, que se repara fácilmente. Sin embargo, el bajo nivel técnico de los usuarios, los atascos y el servicio de alta calidad del distribuidor solo con repuestos originales, e incluso la falta de cambios de aceite rutinarios, acaban con esta unidad con una garantía de 160 a 200.000 kilómetros. Pero cuando se utiliza en recorridos cortos y sin atascos, vive feliz para siempre. Los potentes motores 2.0 y 3.6 también estaban equipados con un DSG-6 más potente con embrague húmedo, también conocido como DQ250. A veces puede encontrar un DQ500 aún más potente con 7 pasos, pero esto ya está sintonizado, no se instaló de forma estándar. Después del rediseño en 2013 con motores 1.8, el DQ200 volvió a instalarse en una versión ligeramente mejorada. Es el DQ200 anterior a 2010 a 2011 el que causa más problemas. El primer juego de embrague solía tener una vida útil de hasta 40.000 kilómetros. El segundo mejorado normalmente duraba más, pero no mucho. Después de 90 a 100.000 km también hay que sustituirlo y, al mismo tiempo, también hay que reparar el volante bimasa. Pero estos son solo gastos. Es mucho peor que la propia caja también falle. El diferencial se rompe, los asientos de las varillas de conmutación se desgastan, los solenoides del cuerpo de la válvula y su cableado se ensucian y desgastan y los sensores se atascan con acerrín. Inicialmente, el diseño no tuvo éxito, hay demasiados productos de desgaste en el aceite, que es el fluido de trabajo del cuerpo de la válvula mecatrónica. Y a diferencia de las transmisiones automáticas convencionales, no se trata de restos blandos de flecos de cartón, sino de metal. Y los productos de desgaste también comenzaron a volverse magnéticos para los sensores y solenoides. En general, es posible cambiar el aceite con frecuencia, limpiar la mecatrónica, pero la caja definitivamente no tendrá una vida larga y feliz. El DQ250 de 6 velocidades tiene esencialmente los mismos problemas. Solo los embragues también están en baño de aceite y no hay problemas con el volante.
Cambiar todo es mucho más fácil, los filtros son un poco mejores y están diseñados para un par mayor. Los problemas son menos comunes, pero el resultado general es el mismo, la caja de cambios fallará inevitablemente, el desgaste será muy alto y las reparaciones serán costosas. Y el cambio de aceite aquí ya debería estar ligado no solo al kilometraje y al número de cambios, sino también al número de aceleraciones bruscas. A veces, después de 15 a 20 mil kilómetros en un ritmo urbano activo, el aceite contiene una gran cantidad de productos de desgaste y es mejor cambiarlo. Si deja todo como está y el automóvil se conduce en una ciudad con atascos, luego de 80.000 kilómetros puede contar con contracciones debido a la contaminación del cuerpo de válvulas, y si no cambia los revestimientos de la turbina de gas y no cambia el aceite, luego, después de 100 a 120.000 kilómetros, tendrá que realizar reparaciones serias. Hay muchas cosas buenas que decir sobre los motores Superb, pero solo algunas de ellas pueden escribirse en una publicación decente. Todos los motores de gasolina, excepto el VR6 3.6 de gama alta, son sobrealimentados y todos con inyección directa. Y todas las unidades tienen suficientes problemas. Los motores pequeños 1.4 TSI son más comunes en Octavia y Golf, los motores 1.8 TSI y 2.0 TSI se pueden ver tanto en Octavia como en Passat, y el VR6 en esta configuración se puede encontrar en el VW Touareg de primera generación. Una de las ventajas indudables de todos los motores es su alta eficiencia. Y los turboalimentados también tienen una buena reserva de impulso, incluso un pequeño 1.4 TSI produce potencialmente más de 180 fuerzas, y 1.8 TSI y 2.0 TSI, con una mínima intervención en el hardware, producen más de 300 fuerzas. ¿Y las desventajas? El motor 1.4 casi nunca se encuentra en los automóviles rusos, se suministró oficialmente solo en el primer año de producción del modelo, y solo con transmisión manual, y no tenía demanda. Dificultades: corta vida útil de la sincronización, a veces hasta 50.000 kilómetros, turbina débil, intercooler de líquido problemático, calentamiento deficiente del motor, corta vida útil de las camisas y, lo más desagradable, pistones débiles y devoradores de aceite. Algunas cosas se pueden solucionar utilizando un aceite más viscoso, otras mediante un control frecuente de los puntos problemáticos. Pero como la mayoría de los propietarios no están dispuestos a pensar y se limitan al mantenimiento estándar, las posibilidades de avería son superiores a la media. Los problemas más comunes son el deslizamiento de la cadena, válvulas dobladas, quemaduras y grietas en los pistones debido a la detonación. Además, fallas en la bomba de inyección de combustible y en los inyectores. En general, hay algo a lo que estar atento. Los motores 3.6 son raros y su motor de pistón no es ideal, es un poco propenso a coquizarse. El equipo de combustible es sensible a la calidad del combustible y la correa de distribución es algo demasiado complicada, su vida útil no es estable y, cuando se desgasta, es propensa a deslizarse. Los motores más habituales son las generaciones 1.8 y 2.0 del EA888. Y tampoco son especialmente fiables, pero el motor de pistón aquí es potente, el sistema de admisión es más sencillo que el del 1.4 y el margen de seguridad de la biela y el pistón es notablemente más alto. Los principales problemas son la coquización del grupo de pistones en los motores fabricados antes de 2014, la vida útil de la correa de distribución y los cambiadores de fase es de aproximadamente 100 a 130.000 kilómetros en promedio, además de fallas en el sistema de control. No parece gran cosa, pero si lo miras bien. El ralentí inestable en un motor EA888 no se debe simplemente a un acelerador sucio /diagonal desgastado o a bujías viejas. A menudo, esta es la válvula de presión en el riel de combustible, o quizás la bomba de inyección de combustible comienza a funcionar mal a bajas velocidades. O su leva de accionamiento, pero entonces el motor no funcionará ni siquiera a altas velocidades. Si el motor está en aceite, entonces la razón está en el sistema de ventilación del cárter,
Aquí es bastante débil o en el separador de aceite, pero más a menudo los anillos de compresión simplemente están atascados. Luego, los tubos de admisión comienzan a sudar, y si pasa por alto esta señal, lo más probable es que el sello de aceite del cigüeñal trasero se salga y la tapa de distribución superior de plástico tenga fugas. Así es como se diseña con éxito el motor. Si el grupo de pistones ya se ha cambiado, ya no se coqueará con aceites AE30 de alta calidad y baja viscosidad, pero los aceites recomendados no son muy buenos. Es mejor cambiar a aceites esteropao y, si hay un desperdicio evidente, en combinación con la descarbonización. Y permítanme recordarles una vez más la conveniencia de instalar un termostato más frío para no sobrecalentar el motor. En promedio, los motores EA888 mantienen un kilometraje de garantía estable, pero lo que suceda al final depende de la calidad del servicio y la perseverancia del propietario. Muchos no han cambiado el pistón y creen que el consumo de 4 a 6 litros de aceite de ITV a ITV es un resultado normal. Creen los ingenieros de garantía que el motor turbo debería consumir aceite y la caja de cambios DSG debería moverse. Y una vez expirada la garantía, se sorprenden al saber que estos fueron los primeros signos de problemas graves. Esta es toda la información sobre los problemas del Skoda Superb 2. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.